Las cosas por su nombre, columna a cargo de Stephanie Sodano. La alianza es nuestro antídoto contra jaulas y rejas. Somos el abrazo en mitad de la tormenta. Bueno, en esta oportunidad tenemos a Stephanie con la columna de diversidad y género, Las cosas por su nombre. Hola Stephanie, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? Hoy desde el teléfono la tenemos. Sí, hoy les debo la visita. Pero igual venís siempre, así que... Bienvenida, Stephanie, a Santas Mañanas. Gracias, otro programa más. Gracias. No, gracias a vos. Exacto. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, les arranco a contar más o menos de qué vamos a estar conversando hoy. Lo primero que quería como compartir con todos y todas es que hoy es el Día Mundial, hoy 4 de marzo, el Día Mundial contra la Gordofobia, ¿verdad? Y si bien tenía pensado conversar de otras cosas, no quería dejar de lado este pequeño detalle, así que les quería compartir un pedacito de lo que es la definición de gordofobia, ¿verdad? Esta definición es de la activista Magdalena Piñeiro, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que dice es que la gordofobia es el odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas. Esta perspectiva que piensa que el cuerpo gordo es producto de pereza o vagancia y que no atiende a los contextos que producen o afectan a los cuerpos, ni a todos los factores que inciden en que una persona gorda sea gorda o flaca, enferma o sana. Y desde el colectivo Diversa, que es un colectivo que está por el activismo de la diversidad corporal, hicieron una proclama ahí que me pareció como interesante compartirles para quienes quieran. El colectivo Diversa está en Instagram, es una comunidad muy linda. Así que bueno, también les voy a compartir un poco lo que pusieron ellos. Vale. Las personas gordas nos encontramos con restricciones y barreras a la hora de encontrar un trabajo, establecer amistades y relaciones sexoafectivas, así como en el acceso a una atención médica de calidad. Sufrimos acoso en las calles, en el transporte público, en los centros educativos y en el ámbito deportivo. Encontramos dificultades para encontrar ropa de nuestro talle, mobiliario en el que quepamos, o nos da miedo incluso poder ir a la playa y enseñar nuestros cuerpos. A donde vamos, encontramos una sociedad que nos rechaza, estigmatiza y censura. Nos dicen que nuestros cuerpos son nuestra responsabilidad y nos llenan de culpa y de vergüenza, provocando que en muchas ocasiones suframos ansiedad, depresión y trastornos alimentarios. Así que nada, este ratito antes de hablar del otro que tenía pensado conversar, contarles que bueno, nada, capaz que empezar a pensar que cada uno gestione sus propios cuerpos y cuerpas, que podamos ser libres en el cuerpo que tenemos y poder disfrutarlo. Como dice Cata, si no es tu cuerpo no debes de opinar, ¿verdad? Que podamos vivir en igualdad. Y bueno, después lo otro que les quería comentar un poco es en cara a el próximo 8 de marzo, ¿verdad? Que es el paro. Estuve buscando un poco de la historia, a ver, acá hice como deberes yo también, como de siempre. lo que es la historia del feminismo, digamos, ¿no? Bueno, específicamente en Uruguay, pero hablarles un poco, ¿no? En América Latina los movimientos feministas se dan y comienzan más o menos en la década de 1970, que es cuando empiezan a surgir regímenes represivos, ¿verdad? Regímenes que fueron brutales, ¿no? Como dictaduras militares con fuerte connotación de género y que estaban específicamente dirigidas a erradicar a la oposición y a defender relaciones de propiedad rigurosamente desiguales, ¿no? La historiadora y docente uruguaya Gabriela Saprissa dice que en Uruguay el movimiento feminista comienza en 1881, cuando el Comité de Mujeres Socialistas convoca a afiliarse a la Primera Internacional, o la AIT. En 1911 se crea la sección uruguaya de la Federación Femenina Panamericana, pero es recién con la maestra Paula Luisi cuando el movimiento feminista en Uruguay empieza como a tener un poco más de impulso, ¿verdad? En 1916, desde el Consejo Nacional de Mujeres y la Alianza para el Sufragio Femenino, que es en 1918 la alianza, se comienza a instar a mujeres, ¿no? Como a aproximarse a esto que es para la lucha del sufragio.
¿verdad? Que las mujeres pudiéramos votar, en definitiva, ¿verdad? Este derecho, que parecería que deberíamos de tener todos y todas, no, se otorga recién en 1932 para la mujer, pero como estábamos en pleno golpe de Estado de Terra, ¿verdad? Es recién en 1938, cuando se logra hacer efectivo el sufragio para la mujer en nuestro país. Pero empieza a quedar claro que cuando la mujer alcanza la posibilidad de votar, ya eso no hace que gane derechos, ¿verdad? Entonces, cuando en 1942 ingresan 4 diputadas, mujeres, al Parlamento, y gracias al trabajo de estas, se aprueba una ley de derechos civiles de la mujer. Acá me interesa como remarcar esto porque la ley de derechos civiles de la mujer es en 1946. 1946, ahí para los que más o menos, fue hace 77 años atrás. ¿Está? O sea, no sé, no hace tanto, fue ayer. Esta ley, que parece que teníamos como muchas menos posibilidades, lo que permite es que la mujer pueda administrar sus bienes, comprar y vender por sí misma, compartir la administración y división de la sociedad conyugal, el ejercicio de la patria potestad de sus hijos, que eran menores de edad, aunque ésta se divorciara o se casara con otro hombre, ¿verdad? Es decir, que hace 77 años atrás las mujeres no podíamos ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos, si teníamos una herencia no podíamos gestionar ese dinero, bueno, nada, un montón de cosas. Recién en Uruguay, al ocaso de la última dictadura, es cuando el movimiento feminista comienza a cobrar fuerza, acá en nuestro país, ¿está? Porque se empieza a dar la militancia femenina que provenía desde la izquierda, pues aspiraba a un cambio radical en la sociedad, ¿está? La consigna en ese momento, que incluso se mantiene al día de hoy, se escucha mucho, es hacer visible lo invisible, digamos, ¿no? Empezaron a poner en palabras las cosas que vivían cotidianamente. La violencia callejera, el acoso, el abuso y la violación dentro del matrimonio. Y la idea era que también hubiera igual salario, por supuesto, ¿no? O sea, que accesibilidad a puestos, ni que hablar que políticos, pero sino dentro de las empresas incluso cargos más altos, o sea, igualdad de condiciones. Y como las mujeres dentro de la dictadura estábamos dentro de la militancia sindical, política, incluso fuimos víctimas directas e indirectas de lo que fue el terrorismo de Estado, es en ese momento que había como tanta euforia y tanto para todos y para todas, se empiezan a dar discusiones permanentes, reuniones, y empiezan a darse cuenta las mujeres de que además de lo que estaban exigiendo como sociedad, estaban viviendo dentro de sus casas también otra especie de dictadura. Entonces la consigna en ese momento, que hasta el día de hoy incluso las mujeres lo decimos, es: lo privado es político, ¿se entiende? Así como queremos democratizar la sociedad, también queremos que dentro de nuestros espacios íntimos exista esta democracia, ¿no? Como repartir las tareas domésticas, laborales, o sea, que la mujer pueda ejercer sus derechos, ¿está? Eso es más o menos en cuanto a la historia en Uruguay. Después más o menos comentarles que a mí me llama, no sé, me gusta mucho hablar cuando hablo de feminismo, de lo que es la metáfora de los lentes violetas. No sé si la han escuchado alguna vez. No sé si... No. Yo por lo menos... es como que lo que el feminismo representa, o el movimiento feminista representa, es como ponerse unas gafas violetas, unos lentes violetas, ¿verdad? Que incluso una de las cosas que me marqué acá para contarles es contarles que es violeta todo lo que representa ahora al 8, al feminismo, etcétera, porque cuenta la leyenda que en 1911, en una fábrica textil de Estados Unidos, había un empresario que se encuentra con sus obreras en huelga, ¿verdad? Tenía 146 mujeres dentro de la empresa que estaban haciendo una huelga, trabajadoras. Y la leyenda dice que el empresario, o no sé, otro, mandan a prender fuego la fábrica con las mujeres adentro. Entonces era una fábrica textil y dicen que las telas que estaban fabricando en ese momento eran violetas, como que el folclore era que, bueno, que en ese momento hasta salía humo violeta de la fábrica. Entonces desde ese entonces es como que el violeta está asociado a todo lo que es la lucha de los feminismos.
¿verdad? Digo los feminismos porque está bueno entender que es muy difícil todo lo que es el movimiento feminista encasillarlo en un solo tipo de feminismo, ¿verdad? Existen varios tipos de feminismo. Y bueno, eso, yo hablaba de las gafas porque me parece que está bueno, porque cuando, o por lo menos me pasó a mí, que como mujer, en el momento en el que me empecé a ser consciente de un montón de injusticias que pasaban a mi alrededor, a amigas, hermanas, familias, o sea, todas las mujeres que viven en mi entorno, empezás como ya después es muy difícil no verlas, o sea, hasta el momento que no las habías escuchado nombrar, como yo siempre digo, cuando le ponemos el nombre a las cosas es como que ahí sabemos que existen, ¿verdad? Entonces, nada, hasta ese momento era como, nada, estaba bien, yo que sé, ibas a pasar adelante de una fábrica y era normal que los obreros te gritaran algo, o que... Pero la realidad es que las mujeres nos enfrentamos a ese tipo de acoso desde muy jóvenes, o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si una mira a los costados, seguramente tiene una hermana, una amiga, a la que quizás a la corta edad de 10, 11, 12 años se tuvo que encontrar ante una situación en la que era violentada, ¿verdad? Y hablo violentada porque uno cuando transita la calle, la verdad es que quizás no tiene ganas de que le estén, quizás no, muy probablemente no tengamos ganas de que nos estén diciendo absolutamente nada que se refiere a nuestro cuerpo o a cómo vamos vestidas, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece importante contarles que, bueno, el feminismo, para mí, lo que intenta es hacer como cuestionar el orden que está establecido, ¿verdad? Porque este orden que está establecido le sirve mucho a quienes lo establecieron, ¿verdad? O sea, ellos se benefician de este orden, ¿verdad? Así como cuando hablamos del patriarcado. Bueno, acá voy a, como siempre, a contarles que en la edición del 2001 del diccionario de la Real Academia Española, para ellos el feminismo era una doctrina social favorable a la mujer, a quien concede, se ve que desde allá nos concedían ellos, la capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Es un movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Que, como siempre, yo discrepo con mis amigos de la Real Academia Española, porque no nos están concediendo nada. O sea, nosotras, por el simple hecho de ser personas, tendríamos que tener los mismos derechos que tendría que tener cualquier persona, sea su color, tamaño, lo que tenga en su cuerpo, etcétera, ¿verdad? Entonces el hombre, digamos, y hago comillas, no es como el modelo, ¿verdad? No es lo que, bueno, esto es lo que debería estar, la mujer es como un anexo, ¿no? Me anoté acá incluso para contarles, porque en las mujeres la palabra vagina viene del latín, que significa vaina, ¿verdad? Entonces, en realidad, nuestras vaginas están nombradas así porque en la vaina es donde se guardaban las espadas. Nuestros genitales llevan el nombre en opuesto al genital de los varones, ¿verdad? Hasta ese punto es que nosotras somos siempre como el anexo, el hombre y después nosotras. Y bueno, recién en el 2014 la Real Academia Española dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre, ¿tá? Entonces, bueno, nada, eso, lo mismo que digo siempre. Me parece importante que empecemos a nombrar las cosas. Como yo siempre les digo, me parece que la única manera en la que podamos corrernos de esto y que esto deje de pasar es ponerle nombre a las cosas, ¿verdad? No sé, hablar de trabajo doméstico, ¿verdad? Que son tareas que no quiero generalizar porque si no parece como que soy una radical, pero en la inmensa mayoría de los casos esas tareas no son compartidas. Las mujeres hacen muchas veces su jornada laboral y después llegan a sus hogares donde hay otra jornada a realizar, ¿verdad? Bueno, como decíamos hoy, hablar de nuestros cuerpos, ¿verdad? A las mujeres se nos exige determinada estética al momento de hablar de cuerpos. Esa estética, además, nos convierte a nosotras en objetos de deseo. O sea, nos tenemos que ver lindas para otras personas. Y nos quita a nosotras la capacidad de ser nosotras las deseantes, ¿verdad? O sea, como...
nada, ponernos también en la posición de adueñarnos de nosotras mismas, por decirlo de alguna manera. Ni que hablar de que estamos, o sea, 2023, la violencia que vivimos las mujeres sigue siendo aún tremenda, ¿verdad? Entonces, bueno, nada, eso más o menos. Específicamente contarles que, bueno, que este 8 de marzo, que es cuando se realiza el paro, ¿verdad? Es la primera vez en la historia en Uruguay que desde la mesa representativa de PIT-CNT se define un paro únicamente para mujeres, ¿verdad? Es la primera vez que sucede esto, a pesar de que cada sindicato va a implementar la medida según sus características y discusiones internas, ¿verdad? Y que la consigna para este 8 es por un feminismo de clase, antirracista y anticapitalista. ¿Tá? Y después, como a modo de cierre, para quienes estén interesados en indagarlo, se puede conseguir en internet, ¿verdad? El 29 de noviembre del 2022, el año pasado, fin de año, desde el Ministerio del Interior salió un informe con los números de denuncias, ¿verdad?, que hay, y las denuncias por violencia doméstica en el 2022 fueron de 33.350, ¿tá? De ellas, el 64,3% eran exparejas o vínculos sexoafectivos y el 35,7% eran familiares, ¿verdad? El tipo de violencia, el 52% era violencia psicológica, el 39% de violencia física, ¿tá? Estamos hablando de que en 10 meses hubieron estos 33.350 denuncias, son 110 denuncias al día, es decir que se ingresa una denuncia cada 13 minutos, ¿verdad? Cuando hablamos de denuncias sexuales, ¿verdad? En el caso del abuso sexual, en el 2022 tuvimos 2.766, ¿tá? De esas 2.766, en el caso de quienes eran las víctimas, el 82% eran mujeres y el 18% eran varones. Y en el caso de los ofensores, o sea, de quien abusaba, en el 89% eran varones y el 11% eran mujeres. A mí me llamó bien la atención porque pensé que iban a ser proporcionales estos porcentajes, es decir, si las víctimas eran 82 mujeres y 18 varones, calculé que los ofensores iban a hacer lo opuesto, pues no. Incluso en los ofensores hay, por supuesto, varones que abusan de otros varones, ¿verdad? Cuando hablamos de homicidios a mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, ¿verdad? O sea, feminicidios, cada 9 días se mató o se intentó matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿verdad? El 67% se dio en la casa y el 21% de estos casos se dieron en la vía pública. Entonces, o sea, sigue, ¿no? Es larga lo que presentó el Ministerio. Pero nada, quería cerrar con esto como para más o menos decir, bueno, ¿por qué seguimos marchando? ¿Por qué seguimos reclamando? ¿Por qué seguimos pidiendo igualdad de derechos? Y es porque, como dijimos, o sea, hace 77 años pudimos acceder, hago comillas, a estos derechos y hoy, en el 2023, nos siguen matando. Entonces, nada, más o menos cerrar con eso, bueno, a la calle, el 8. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie, y por favor, gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima columna. Muy interesante y espero que deje a muchos y muchas pensando, como me dejó a mí. Espero que sí. Que bueno, incomode al menos. Gracias, saludos. Gracias, Stephanie. Bueno, tremenda columna, la de Stephanie siempre. Voy a agregar como información relacionada a lo que venía hablando Stephanie del 8 de marzo, que la movilización en Santa Rosa van a concentrarse a las 19 horas en Antel, ahí en la avenida, y 18 de julio, y van a marchar hacia la plaza, y de la plaza van hacia la cancha La Lata, y ahí van a leer una proclama, así que a todas las que se quieran sumar a la movilización son bienvenidas. Muy bien. Y también del Santoral, si quieren moverse a Santa Rosa, ¿no? Porque no sé si hay movilización acá en San Ramón.
Creo que no sabemos Este en realidad. Capaz que si alguien está escuchando y sabe, nos puede Pasar. la data. O mismo en Tala, capaz también, o en algún otro lado. De Tala no tengo conocimiento, pero muy probable si el año pasado hubo marcha. Bien. Se movilizó gente. Porque a veces es difícil ir hasta Montevideo. Está bueno cuando... En pandemia hubieron varias marchas. Y hacerlo visible también en Claro. otras localidades.